zelan joan da astea, eta zelan izten da taldea partida berrietara? Bueno, astea ondo, bueno, esan nuen bezala, lan handiko astea izan martuen, bueno, ez da digu beste gauzari gelditzen, baizik eta astean zehar lan handia egin, exigitu, hobetu eta, bueno, prest, Sporting Gijonera juteko eta bueno, partido serio bat, on bat, eta, bueno, kapazak izatea, hori, konpetitzea, holako zelai batean, aurkari oso gogor baten aurka, eta, bueno, prest gaude, lindako lanarekin, Gijonea jutea, eta, bueno, partido bat egitea, ez? Haiek bigarren dira, goita bat bigarren da, baina taularen azkitik, a priori, haiek dira zelan ikusten duzu partida? Bueno, azkenean, astebururo beste historia bada, ez? Egia esan, beraiek dinamika honean daramate aste batzuk, bueno, partido desente galdu gabe, baina, bueno, azkenean astebururo aldatzen da pelikula hau eta bueno, horretara goaz, ez? Gure dinamika aldatzea, exigitzea, konpetitzea, esan nuen bezala leheno esan dut ere, ez zaigu beste gauzari gelditzen, baizik eta bakoitza gehiago exigitu, lana handia egin, astean zehar, eta uste dut, bueno, taldea ondo ibili dela, lanean, astean zehar, eta, bueno, ikusi etena, bueno, uste dut, konbentzituta daudela, partido on baten godegula, eta dinamika txarra hau aldatzeko, egoera honi, lana egin, eta konpetitu, ez? Sporting Brusen, azpimarratu. Bueno, talde oso ona, bueno, jokalari oso onak dituenak, bueno, oraintxe bertan gol errestasun hori daukate, jokalari oso azkarra dakate bandan, aurrean, eta, bueno, gero defentsiboke oso serioa den ekipoa, ez? Bueno, etxean daude, bueno, bigarrenak doazte zerbaitegatik, ez? Uste ondo dela, baina esan dizuan bezala, ez? Azkenean, asteburua aldatzen da, eta pelikula, eta gonu nahi deguna da, area jun, konpetitu, partido serio bat egin, uste olako estenatoki batzuetan ere gonduta gaudela, eta, bueno, bai Espainolen aurka eta bai Albaceteren aurka partido serioak egin ditugu, bueno, azkenean hori nahi dugu, ez? Itxura hori eman, eta alba dugu, puntuak lortu, ez? Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Porque a nivel mental, después de 8 jornadas, yo creo que un poquito de ello tiene que estar haciendo la situación igual, ¿no? Bueno, sí, la verdad que bueno, es duro, ¿no? Bueno, sabíamos que va a haber tramos como estos, ¿no? Pero la verdad que, bueno, está siendo duro, pero bueno, al final hay que, como lo dije cuando acabó el partido, ¿no? No nos queda otra que ser conscientes de que el trabajo diario nos tiene que llevar a mejorar y, bueno, yo creo que en eso estamos, ¿no? Trabajar, exigirnos lo máximo posible, el máximo de todos, ¿no? En el entrenamiento y que lleguen los resultados, ¿no? Solo que, bueno, al final este tanto tiempo sin conseguir puntos o sin ganar un partido, ¿no? Pues hace que bueno, que la exigencia y el trabajo sea mayor, ¿no? Si cabe para conseguir los puntos. Sueles decir que con lo que estáis haciendo no nos da. No sé si estáis trabajando algo distinto, tienes alguna idea distinta para intentar revertir la situación. Bueno, es verdad que aunque defensivamente estamos bien, porque bueno, no creo que nos generen tantas ocasiones como hacen los rivales, ¿no? Solo que bueno, al final hay situaciones en las que con poco nos hacen gol y la verdad que no somos un equipo que nos generen tantas ocasiones, ¿no? Defensivamente yo creo que estamos bien, es verdad que en ataque pues últimamente no estamos generando mucho y bueno, sí que le hemos dado la importancia que tiene el partido, ¿no? Porque bueno, defensivamente nos va a exigir mucho el Sporting porque es un equipo que anda muy bien ahora, que bueno, tiene buenos jugadores, rápidos por fuera, jugadores de calidad dentro y bueno, nos va a exigir mucho, pero es verdad que bueno, vamos a tener nuestras opciones, creo que el equipo tiene que estar mentalizado para hacer daño y bueno, hemos coincidido en eso, en el que bueno, tenemos que mejorar en ese sentido y ser más contundentes, más perros, digamos, en ese sentido a la hora de atacar, porque en estos momentos no hemos generado los últimos partidos, quitando el partido de Eibar, que ha sido el partido que más ocasiones hemos tenido en ese sentido, ¿no? Los demás de este mes para atrás han sido muy malos en ese sentido y bueno, los números ahí están, ¿no? No sé si puede ser lo de la banda corta, que si nos ocupamos de defender, luego no llegamos al ataque.
Bueno, al final creo que sí que hemos llegado, ¿no? A situaciones de ataque. Es verdad que luego arriba nos falta esa frescura, pues ese convencimiento, ese matar, esa perrería, ¿no? Que se necesita ahí adelante, ¿no? En esta categoría, pero creo que el equipo a inmediaciones de área ha llegado bastante, solo que en los 3 últimos cuartos nos ha faltado mucho, ¿no? Ya sea en centros, en remate, ya sea en otras cosas, ¿no? En circulación. Pero nos ha faltado y eso es una evidencia, ¿no? Pero bueno, para eso estamos trabajando durante semana, pero creo que el equipo que hace un gran esfuerzo para defender, porque hay que hacerlo, ¿no? Porque en esta liga, pues bueno, pues cualquiera te puede hacer daño y hay que estar muy serio defensivamente, por eso les exijo tanto defensivamente, pero luego en ataque sí que nos ha faltado esa frescura y bueno, estamos trabajando, creo que como he dicho antes, veo al equipo trabajando bien, convencidos, con el convencimiento de hacer un buen partido en Gijón, como he dicho antes, hemos estado en otros escenarios de parecido índole, ¿no? Ya sea el campo del Cornellá o en el Belmonte, sí, al final pues hemos hecho buenos partidos y a eso vamos, ¿no? A hacer un gran partido, a ser un equipo serio, ordenado e intentar hacer daño en las ocasiones que tengamos. Importante, sobre todo los últimos vídeos, en un partido que se supone que la Morevieta va a sufrir, hacer daño en la que tenga. Sí, está claro que bueno, vamos a tener nuestras opciones, creo que bueno, si salimos con velocidad y podemos hacer daño, creo que tiene que ser la clave, ¿no? Creo que está claro que, como he dicho antes, nos va a exigir mucho porque pues tanto sea Hassan por fuera con los unos para unos, sino Cote por fuera de banda izquierda con los centros, gente como Gaspar que se incorpora muy bien, los delanteros que tiene, pues al final nos van a exigir mucho, eso está claro, y vamos a un escenario en el que a priori pues el equipo dominador va a ser el Sporting, ¿no? Y vamos a tener que trabajar mucho, pero bueno, en ese sentido creo que, como he dicho, el equipo ha trabajado bien, los conceptos que hemos trabajado creo que los ha cogido bien y le veo convencido para hacer un gran trabajo e intentar sacar los puntos que se pueda, ¿no? Ya sea 1 o ya sea 3 y cambiar esta dinámica y venir con unas sensaciones positivas de Gijón. El Morevieta es una de esas plazas que siempre motiva, ¿no? Por el tipo de campo que es, por el rival. En ese sentido creo que poco te habrás tenido que decir. Sí, la verdad que, bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando vamos a campos de estos, ¿no? Creo que es un orgullo, es un placer, ¿no? Ir a campos que están llenos, que equipos que han estado en primera muchos años, ¿no? Y ir nosotros como el Amorebieta, ¿no? A campos así, pues tiene que ser una motivación extra, ¿no? Es verdad que en la situación que estamos, aún y todo, nos tiene que motivar más porque al final estamos en una dinámica mala, pero al final es lo que hay, ¿no? Cada vez lo he dicho, ¿no? Todavía quedan muchas semanas y cada semana cambia la película y tenemos que ir a hacer nuestro corto, ¿no? Que llegamos cada fin de semana y este fin de semana nos toca en Gijón, campo difícil que nos va a exigir, pero en el que tenemos que dar el do de pecho y jugar de tú a tú al Sporting. Precisamente por eso sacar algo de positivo, aunque sea un punto, depende de cómo vaya un poco el partido, será una inyección de moral extra para el equipo, una alegría que parece que le hace falta. Sí, hombre, sacar un punto sería bueno en estos momentos, ¿no? Por la dinámica que llevamos, por la situación que está el Sporting, por la situación que estamos nosotros, ¿no? Pero bueno, al final tenemos que ser ambiciosos en ese sentido. También no vamos a salir a empatar, porque si sales a empatar ya sabes lo que suele pasar, ¿no? Pero sí que bueno, que según cómo vaya el partido, el sacar un punto, ¿no? Pues tiene que ser positivo para eso, para lo que te he dicho, ¿no? Pues para tener esa confianza de que hemos competido contra un gran rival, ¿no? Y que podemos hacerlo en cualquier situación, ¿no? Y en ese sentido creo que sería un buen punto, pero aunque sin ninguna duda vamos a por los 3 y si podemos hacer daño en cada vez que salgamos y cada vez que estemos en área, ¿no? Y meter más de un gol, pues ojalá que así sea, ¿no? Y podamos traer los 3 puntos. ¿Cuándo se le puede hacer daño a este Sporting que está tan enrachado? Bueno, al final es competir bien, es sentir que ellos no estén a gustos en el campo, defensivamente, no, como he dicho, nos va a exigir, nos tenemos que exigir cada uno muchas ayudas, sobre todo en el perfil derecho, ¿no? Cuando Hassan coge, en este caso, juega un poco de carril en ataque, ¿no? Las ayudas porque es un jugador que desequilibra mucho, ¿no? Y luego las incorporaciones de Gaspar de segunda línea, los 2 puntas que andan bien, bueno, tienen muchas cosas que tenemos que trabajar, bueno, que hemos trabajado, que tenemos que hacerlo durante el partido y luego
creo que le podemos hacer daño en ataque, ¿no? Creo que va a haber situaciones en las que vamos a poder salir con el balón, creo que vamos a tener situaciones tras robo en el que podamos salir rápido y podamos hacer daño, ¿no? Por fuera, y la verdad que tenemos que mejorar en ese sentido, en ataque, y trabajarlo, y bueno, y el convencimiento ese que estábamos hablando, ¿no? De cada vez que lleguemos al área, o cada vez que estemos en las inmediaciones del área, que en muchos partidos hemos estado, ¿no? Pues hacer daño de verdad y ser contundentes en ese sentido. Va recuperando efectivos, ¿no? Porque vimos el otro día en Sí. las llanas, Carmen que está tocando bien. ¿Mier está ya para 90 minutos? O... Sí, Mier, bueno, el otro día, bueno, esta semana ha entrenado normal, el otro día, la semana pasada ya entrenó algo, pero bueno, creíamos que era precipitado para meterle. Esta semana, el otro día, el miércoles, jugó 45, bueno, con las sobrecargas que es habitual, ¿no? Después de tanto tiempo jugar 45, ¿no? Pero él se encuentra bien, se encuentra a gusto, ¿no? Está superando esa lesión que ha tenido, ¿no? Y bueno, va a ir convocado, así que va a ser uno más. Y bueno, las bajas de Cheita y Jauregui, que bueno, todavía no se han recuperado, y Carbonell, pues bueno, el otro día del tobillo estaba mal, le llevé convocado, era a priori para tenerlo en el banquillo, ¿no? Solo que, bueno, en las circunstancias, bueno, a priori no era para sacarlo, pero le decidí sacarlo y arriesgar un poco porque, bueno, el equipo igual lo necesitaba, pero bueno, en principio ya está recuperado, el otro ya también jugó 45, o sea que creo que los dos van a estar convocados, así que si no pasa nada raro, así que sí van a estar. Y bueno, ojalá que Neko y Echeita pues también vayan solucionando los problemas que tienen y se vayan incorporando, que los necesitamos, ¿no?